Bueno, vamos a leer entonces el Salmo 119, desde los versículos 97 hasta el 128. Está un poquito, vamos a arreglarlo tantito, ¿verdad? Para que bajarle tantito nada más, ¿no? Sí. Ahí está. Bueno, dice así el Salmo 119 del 97 al 128. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, de continuo hasta el fin. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Bueno, vamos a ver este salmo, esta sección. No sé si está bien la pantalla, si está grabando. Sí, ya no, pero sí está grabando muy bien. Bueno, en este pasaje vamos a ver lo que dice la Escritura, palabras amadas, porque fíjense ustedes que estas palabras realmente empiezan con la frase, cuánto amo yo tu ley, desde el primer versículo, el versículo 97, cuánto amo yo tu ley, y acaba en el versículo 127, por eso he amado tus mandamientos. Entonces todo el pasaje nos habla de que son palabras muy estimadas y muy amadas para el creyente. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué razón son tan amadas? ¿Por qué razón son tan prestigiosas estas palabras? Lo primero que podemos ver aquí es que estimulan nuestra reflexión, como ustedes pueden darse cuenta en el versículo 97, dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Una de las cosas más hermosas que tenemos en la vida es reflexionar, meditar, pensar en las cosas que hacemos, en las cosas que vivimos. Reflexionar es un hábito maravilloso. La meditación de la palabra, sobre todo, es lo más provechoso que tenemos
para hacer en nuestras vidas. Como dice aquí, todo el día es ella mi meditación. Y esto nos causa un poco de pregunta, porque ¿cómo es posible que se la pase meditando todo el día en la palabra de Dios? ¿Que acaso está leyendo todo el tiempo? No tiene cosas que hacer, diríamos, que se la pase meditando la palabra de Dios. Nos llama la atención que él diga, todo el día es ella mi meditación. Y decimos, pues, ¿cómo le hace, no? ¿No come o qué pasó, no? ¿A qué se refiere? ¿Por qué todo el día es ella mi meditación? Bueno, porque todas las cosas que le ocurren, todas las cosas que él vive, bueno, cuando está cantando, por ejemplo, cuando está en el camino, cuando está platicando con una persona, o cuando está reflexionando en algo, cuando está escribiendo algo, en todo este tiempo está meditando en la palabra de Dios. La palabra de Dios es una compañía constante, puesto que la tiene guardada en su corazón, y frecuentemente la palabra de Dios viene a su mente. Incluso cuando una persona se acuesta y ha memorizado la palabra de Dios y se pone a repasar los versículos que ha memorizado, pues todo esto nutre su meditación, y en la noche se queda tal vez dormido meditando la palabra de Dios, o se levanta y viene a su mente un versículo. Es decir, todo el día es ella mi meditación. Dice, cuánto amo yo tu ley. En segundo lugar, ¿por qué ama estas palabras? Bueno, porque son provisión de sabiduría, como nos dice el versículo 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Fíjate, con tus mandamientos me has hecho más sabio que mis enemigos. Me has dado una mejor comprensión de la vida realmente. Porque el creyente, comparado con las personas del mundo, tiene una visión mucho más amplia, que es la visión de la palabra de Dios, la visión de la sabiduría de Dios. Los pensamientos de Dios, que son más altos como los cielos que son más altos que la tierra, los pensamientos de Dios son más altos que los de los hombres. El creyente tiene una visión más amplia que lo que el mundo tiene. El mundo solamente ve lo terrenal, lo que es inmediato, pero el creyente tiene una visión sumamente amplia. Me has hecho más sabio que mis enemigos por causa de tus palabras. Entonces la Escritura nos menciona que para dar sagacidad a los simples, para darle a los jóvenes inteligencia y cordura, son necesarias las palabras de Dios, para darles sabiduría para muchas decisiones, ya que una de las cosas que tiene, unos defectos que tiene el joven es decir, no, pues no necesito, ¿verdad? Yo puedo solo, y con mi sabiduría y con mi entendimiento puedo enfrentar la vida. Y es cuando la persona dice, no, soy muy joven para ser cristiano. Realmente eso es para los viejos, la gente ya grande, pero el joven en verdad es cuando más necesita la Escritura, porque qué importante, como dice, desde la niñez has conocido las palabras de Dios, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, me has dado más sabiduría que mis enemigos. También dice, he entendido más que mis enseñadores, dice el versículo siguiente, el versículo 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Fíjate, he entendido más que todos aquellos que desde un principio me enseñaron la palabra de Dios, porque seguramente que él tuvo, así como nosotros tuvimos, a alguien que nos enseñó la palabra de Dios, pero pasando el tiempo y ya meditándola por nosotros mismos y escudriñándola, investigando, averiguando, leyéndola una y otra vez, repasándola, nuestro conocimiento se ha incrementado de tal manera que hemos entendido ahora más que todo aquello lo que nos enseñaron en aquel tiempo nuestros enseñadores, porque el salmista está mostrando la excelencia de la meditación de la Escritura en nuestras propias vidas. Qué excelente es la meditación, de manera que hemos entendido más que aquellos que en un principio nos enseñaron la palabra de Dios. Gracias a Dios por ellos, ¿no? Que se tomaron el tiempo por enseñarnos, tuvieron la paciencia, el cuidado de enseñarnos la palabra de Dios, y por esa razón ahora nosotros hemos comprendido mucho más por nuestra propia meditación personal de las Escrituras. Dice aquí, entonces, he entendido más que mis enseñadores. Luego también dice que la meditación le abrió el entendimiento, dice el versículo siguiente. Dice, he entendido más que los viejos, dice el versículo 100. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Bueno, la persona normalmente cuando es vieja, pues tiene mucha experiencia, ¿no? Dice la gente, no he vivido en vano. ¿Tú crees que yo nací ayer? Nos dicen las personas, ¿no? No nací ayer. Es decir, no soy un inocente, no soy un inexperto en la vida. He pasado
por gran cantidad de experiencias te puedo platicar. Todo lo que tú has vivido lo he vivido yo. Entonces los viejos tienen mucha experiencia y tienen muchas cosas que han vivido en su camino, y por lo tanto tienen un caudal de conocimiento. Bueno, dice el salmista, más que los viejos he comprendido por causa de tus palabras. Entonces, por esa razón él ama las palabras de Dios, ¿no? En tercer lugar, vemos que él ama las palabras de Dios porque le dan una señal de precaución en el camino. Vemos aquí en el versículo 101, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Dice que contuvo sus pies de todo mal camino. Es decir, por el discernimiento que le da la palabra de Dios, por la convicción que le da la palabra de Dios, que en una ocasión, como dijo el salmista, yo era muy torpe y no entendía, era como una bestia delante de ti, pero tú me tomaste por la mano derecha y me guiaste según tu consejo. Por esa razón me contuve de todo mal camino. Porque ¿qué le pasó al salmista en el Salmo 73? Dice que se puso a envidiar a los incrédulos porque a ellos les iba bien, y según él, como creyente, diríamos, no le iba bien. Pero entonces Dios lo aconsejó, Dios lo tomó de la mano derecha y lo guió según su consejo, y él vio el final de ellos. Entonces, por la convicción y el entendimiento, vio su torpeza, vio su testarudez, vio su dureza y comprendió entonces lo que era mejor, y contuvo sus pies de todo mal camino por causa de la palabra de Dios. Entonces, por eso ama la palabra de Dios, porque son una señal de advertencia que le dice, por allá es una desviación que te lleva al abismo. En cuarto lugar, ¿por qué ama la palabra de Dios? Bueno, pues porque dan una conducción firme. Fíjate el versículo 102, como dice, no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Es decir, es porque tú me enseñaste que he tomado la decisión correcta. Es porque con paciencia tú me aconsejaste que entendí la razón por la cual lo decías. Por esa razón no me aparté de tus juicios, sino que caminé y me mantuve firme siguiéndote, a pesar de que muchas personas desertan, ¿verdad? Muchos desertan. Por esa razón, porque tú me enseñaste, no me aparté. Luego el siguiente versículo nos menciona otra razón, la quinta razón por la cual él ama la palabra de Dios, porque son un dulce para su propia vida, son un dulce refrigerio. Dice, cuán dulces, del versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Verdad? Entonces vemos que es un dulce refrigerio la palabra de Dios. No es una carga, no es un peso, no es un asedio, no, no es una tarea que cumplir, es un dulce. La mayoría de los cristianos batallan mucho en tener este concepto de la palabra de Dios, y por esa razón muy poco la meditan, porque tienen este concepto equivocado de que la palabra de Dios es como una carga que hay que leer. Pero el cristiano que llega a la convicción de que es como un alimento sumamente grato, entonces será muy dulce la meditación de las Escrituras, como dice aquí, más que la miel a mi boca. Obviamente que es una expresión figurativa, ¿no? Porque está hablándonos acerca de algo que es sumamente deleitoso, no es algo que es pesado para el corazón. En sexto lugar, incrementan la inteligencia también. Dice el versículo 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. De por sí Dios nos ha hecho inteligentes, pero dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. La inteligencia que nos dan los mandamientos del Señor no se debe a las virtudes nuestras, definitivamente, ¿no? Sino que Él nos hace entender a través de su palabra por causa de la inteligencia que administra las Escrituras. Por ejemplo, David tuvo muchas maneras en las cuales fue más inteligente. Cuando lo querían acosar, cuando lo querían atrapar, Dios le dio inteligencia y tuvo la salida y tuvo el correcto discernimiento para tomar las decisiones exactas, para triunfar sobre sus enemigos, y sus enemigos no lo pudieron atrapar.
He adquirido más inteligencia con tus mandamientos, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Vemos que el camino de los hombres, sus doctrinas, sus metas, las ideas que los conducen, los conceptos que tienen, son mentira. Y es por la palabra de Dios que el cristiano no se la cree. Claro que el cristiano también es engañado, pero es por causa de la palabra de Dios que el cristiano adquiere inteligencia y aborrece todo camino de mentira. Dice la Biblia entonces que el hombre sigue la grandeza humana, ¿verdad? La bondad humana, la exaltación del hombre, las virtudes del ser humano, y lo convierte en objetos de adoración. El creyente no se la cree. El creyente no se va con esa ilusión, la ilusión de que el hombre es grande, que es virtuoso, que es... no, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces la manera que pretenden acercarse a Dios los hombres, como el camino de Caín, es un camino de mentira, sobre todo exaltando al ser humano como grande y como virtuoso. Todo camino de mentira lo he aborrecido. Luego dice, en séptimo lugar, dice, y entramos ahora a la siguiente letra hebrea, Nun, es que son lámpara en la oscuridad. Dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tu palabra es una lámpara a mis pies y es una lumbrera a mi camino. En alguna ocasión hemos estado en densas tinieblas en nuestra vida, hemos estado muy atribulados, como si estuviéramos en una oscuridad total, no sabemos qué hacer, no sabemos qué paso dar, como si estuviéramos encerrados, diríamos, sometidos en una cueva. Cuando alguien va a una cueva y se mete en las densas tinieblas, es imposible andar sin una antorcha. Es imposible, necesitan todos los que entran a las cuevas, necesitan la luz para que ilumine el camino. Nosotros tenemos la necesidad urgente de la luz de Dios en las densas tinieblas por las que pasamos, en muchos pasos diferentes por los que estamos. Necesitamos la antorcha encendida de la palabra de Dios para que ilumine, como dice el salmista, nuestros pasos. En octavo lugar, vemos que Él ama la palabra de Dios porque afirman el corazón en la gracia. Dice el versículo 106, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. ¿Por qué tiene esta actitud tan hermosa, no? ¿Por qué tiene esta determinación tan firme de que juró y ratificó de que guardará sus justos juicios? ¿Por qué? Bueno, porque Dios lo afirmó en la gracia. Dios le dio convicción y certeza de que lo más importante era seguir al Señor y no se apartó, no desertó. Es importante lo que él menciona, lo juré y lo ratifiqué por la convicción que Dios da, por la fortaleza que Dios da en la gracia, ¿no? Entonces es sumamente firme, sobre todo tomando en cuenta la cantidad de personas que son de doble ánimo, la gran cantidad de personas que son inestables. Él dice, tuve una convicción inmutable de seguirte a ti, una convicción firme y una decisión convencida de seguirte a ti. Vemos entonces que la Escritura nos dice también que ama la palabra de Dios porque son alivio en la gran aflicción. Dice el versículo 107, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Noten ustedes que está sumamente afligido, sumamente, porque dice en gran manera. ¿Cuántas veces podemos llegar a estar así? Pues varias, ¿no? Muchas veces nos encontramos en una gran aflicción, en una gran tristeza. No siempre, pero hay ocasiones en que sí, nuestra alma se llena de pesar, nuestro corazón se llena de angustia, se sube en la mente un montón de pesares y pesadumbres, y entonces estoy afligido en gran manera. Vivifícame conforme a tu palabra. Entonces vemos que ama la palabra de Dios porque son alivio en la gran aflicción. Estoy afligido en gran manera, vivifícame conforme a tu palabra. Es decir, como nos dijo anteriormente, está como el odre al humo, ennegrecido, está con ojos desfallecidos, con un semblante decaído, necesita consuelo. Y necesita instrucción, necesita guía, necesita confirmación de la voluntad de Dios, firmeza. La palabra de Dios entonces es el instrumento para guiarle. Notamos entonces que en décimo lugar, él ama la palabra de Dios porque inspiran un hablar con gracia.
Dice el versículo siguiente, ¿no? 108, te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Sacrificios voluntarios de mi boca, ¿cuáles son? Bueno, la Biblia dice que los sacrificios voluntarios de nuestra boca son cuando confesamos el nombre del Señor a los incrédulos, cuando testificamos, cuando damos a conocer su nombre, cuando le hablamos a las personas del Señor Jesucristo. Son sacrificios voluntarios de nuestra boca. Testificar es fruto de labios que confiesan su nombre, labios que declaran lo que Cristo es para nosotros, que declaran la obra de Cristo, que le hacen ver a la persona su necesidad de un Salvador. Y esos son sacrificios voluntarios de nuestra boca. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Dice que lo hagamos con gracia. Te ruego que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Como dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada como con sal, para que ustedes sepan cómo responder a cada persona. Por eso ama la palabra de Dios, porque le hacen o le inspiran a hablar con gracia. La Biblia entonces nos dice también en 11º lugar que ama la palabra de Dios porque son protección del peligro. Dice así el versículo siguiente, el 109, mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Noten ustedes entonces aquí qué importante es la palabra de Dios. Son protección del peligro. La palabra de Dios nos guarda muchas veces, nos da la salida, nos da la victoria, nos ilumina, nos da entendimiento, nos hace ver el error. Mi vida está de continuo en peligro, pero no me he olvidado de tu ley. Entonces vemos que los incrédulos estaban cavando hoyos en contra de él, le han aguardado para destruirle, dice en otra parte, casi me han echado por tierra, pero no me he olvidado de tu ley. Entonces tu palabra la tengo delante de mí todo el tiempo, a pesar de que soy vulnerable, a pesar de que soy acosado todo el tiempo y despreciado por los soberbios, dice la Biblia, ¿no? Decía adelante. En 12º lugar, ¿por qué ama la palabra de Dios? Bueno, porque proporcionan una salida, ¿no? Una salida oportuna, dice el versículo 110. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por eso ama la palabra de Dios, porque son una protección realmente para él, porque le da la salida. Dice, los impíos me pusieron lazo. Es decir, estaban esperando a que él cayera en la trampa. El lazo es algo que te atrapa y que la persona, por más que se quiere mover y se quiere zafar, se enreda más y queda completamente como si fuera una telaraña, ¿no? Y no se puede. Me pusieron lazo los soberbios. Entonces dice, pero yo no me he olvidado no me desvíe tus mandamientos. Entonces la palabra de Dios la ama porque son la salida para las trampas que pone el enemigo en contra nuestra, porque están acechando, apresándolo para ver el momento oportuno de atraparlo, pero yo no me desvíe de tus mandamientos. Le encauzaron entonces a la salida y él obtuvo la victoria varias veces. Eso lo vemos en la vida de David. En 13º lugar, ¿por qué ama la palabra de Dios? Bueno, porque son maravillosa heredad. Dice el versículo 111, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. ¿Qué es la heredad? Pues la herencia, ¿no? Por heredad he tomado tus testimonios para siempre. Tus testimonios, porque ella llevaba muchos años caminando con Cristo, no sé cuántos lleves tú, pero caminando muchos años con el Señor, Él también ha tomado por heredad, es decir, por su herencia en esta tierra, la palabra de Dios. Las riquezas no fueron su herencia para Él, las cosas materiales no fueron su herencia, no permitió que los testimonios de Dios fueran opacados por su amor a las riquezas o amor al dinero. Al contrario, tuvo por heredad y por patrimonio personal y con posesión como un tesoro muy grande la Escritura. Y dice, ¿por qué? Porque son el gozo de mi corazón. Aquí nos damos cuenta que el salmista no está sometiéndose a unos mandamientos, sometiéndose a una ley, a unas reglas que haya que cumplir. No, porque no podría decir eso, ¿verdad? ¿Cuántas personas cuando tienen muchas tareas que cumplir podrían decir eso? El gozo de mi corazón. Nadie. El gozo de mi corazón viene por causa de las palabras y las promesas que Dios ha efectuado por nosotros. Por eso entendemos muy claro que Él está hablando no como una carga,
no como una tarea que cumplir, sino como una heredad, como una alegría para el creyente. Además vemos también que la Escritura es amada por Él porque le inspiran constancia. Dice el versículo 112, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Qué bonita decisión vemos aquí. La determinación que Él toma le inspira constancia, porque si somos inconstantes, si somos fluctuantes, si no mantenemos firme la meta, el propósito por el cual fuimos creados, pues vamos a ser fluctuantes, de doble ánimo, ¿no? Guiados por el amor al dinero, por la popularidad, etcétera, tantos ídolos que hay en el mundo. Dice, van a quitar nuestra constancia, pero dice, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. ¿Por qué razón tiene esta actitud hacia la Escritura? Porque la Escritura es su regocijo, su deleite y sobre todo la alegría de su corazón. Notamos que el Señor produce el querer como el hacer, y por eso el Señor dice que nos ha creado, nos ha redimido en un nuevo pacto, donde Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso Él dice, incliné mi corazón a guardar tus palabras. Vemos también que Él tiene el propósito por el cual ama la palabra de Dios, es porque le dan una convicción firme. Dice, entramos a la siguiente letra, Samek, donde vemos que el versículo 113 dice, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Los hombres hipócritas, pues ¿qué son? Son unos hombres de mente dividida, personas inestables, literalmente hombres que tienen un doble corazón, es decir, tienen una mente hacia una cosa y el propósito hacia otro, ¿no? Son personas de doble ánimo, no hay firmeza en ellos, no son confiables, son vacilantes con respecto a la verdad. Aborrezco a los hombres hipócritas, no son confiables, no se puede poner la seguridad en ellos, son personas que te fallan, son personas en las cuales no puedes confiar. Pero entonces al creyente lo afirman, le dan convicción firme las palabras de Dios, incrementan su amor por sus palabras. Dice, pero amo tu ley. Entonces la Escritura tiene el efecto no solamente de que todas estas cosas que mencioné ahí arriba, sino que además incrementa nuestro amor por la palabra de Dios. Amo tu ley. Tu ley amo, no tiene sentimientos ser inestables o invariables o divididos con respecto a la palabra. Está bien convencido de que tan importante es la Escritura en su propia vida. En 16º lugar, ¿por qué ama la palabra de Dios? Bueno, porque conducen al reposo en la fe. Dice el versículo siguiente, mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Esperado en tu palabra. Esperar en la palabra de Dios es moverse hasta que el Señor da la convicción por su palabra, por su espíritu. El Señor nos da certeza, nos da convicción, y en la plena certeza de la fe vemos que el Señor fortalece al creyente. Por eso Él dice, tú eres mi escondedero y mi escudo. El escondedero es entonces un escondite seguro donde la persona amenazada y perseguida encuentra un refugio protector donde la persona está protegida de las amenazas externas, una guarida, una seguridad. Entonces dice la Biblia que en el momento de la adversidad el Señor es nuestra fortaleza, como dice Isaías 30:15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Entonces guían al reposo en la fe, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. El creyente hace esto por medio de la oración, perseverante, constante, tenaz. Mi escudo, además, dice, tú eres mi escondedero y eres mi escudo, mi fortaleza, mi escondedero, mi escudo. Es un arma, el escudo es un arma de defensa en la lucha, desde luego. Una arma que protege las partes vitales, donde el enemigo exactamente lanza sus mayores ataques, el corazón, ¿verdad? Todas las partes importantísimas del ser humano. Por eso dice, tomen el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Por eso conducen al reposo en la fe, porque el enemigo lanza dardos incendiarios
pensamientos, temores, afanes, preocupaciones, dichos amenazantes, imaginaciones de nuestro propio corazón, exacerban las emociones, incendian nuestro ser. Tomen el escudo de la fe para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno, que son las acusaciones en contra nuestra. Entonces vemos que también en 17º lugar, él dice que ama la palabra de Dios porque fortalecen para optar por la verdad. Dice el versículo 15, ¿no? 115, apartados de mí malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Vemos aquí que él está bien fortalecido para escoger lo que plenamente convencido en su corazón tiene, que es la palabra de Dios. Vemos aquí que le dice a los malignos, apártense de mí malignos. Sin embargo, nos suena un poquito raro esto, ¿verdad? Imagínate que le dijéramos nosotros a los malignos, apártense de mí malignos, que llegamos a una tienda, a un supermercado, apártense de mí malignos, porque yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Pues la gente se nos quedaría viendo, ¿no? ¿Y qué le pasa, no? Apártense de mí malignos. Si estamos a lo mejor en una celebración, unos 15 años de alguien que nos invitó, apártense de mí malignos, ¿verdad? Está raro, ¿no? Está raro que hiciéramos eso, o en el trabajo que hiciéramos eso, quítense de mí malignos. Suena como presuntuoso, ¿no? No es una declaración en vivo, obviamente, porque ¿a quién se está dirigiendo? Es una declaración de su decisión que él tiene, una declaración personal que expresa su negativa a ser influido por las opiniones y conceptos adversos que los incrédulos tienen en relación a todas las cosas. La palabra de Dios son su guía, su identificación con el Señor, y dice por eso, yo guardaré las palabras de Dios. Toma una posición firme, ¿no? Aunque expresa en forma, diríamos, personal, su actitud. No permitiré que los incrédulos influyan mi vida, que los incrédulos dictaminen lo que yo debo de hacer, porque ellos son guiados por la mente carnal. Por esa razón vemos que lo afirman en cuanto a la elección correcta. En 18º lugar, sustentan nuestra vida. Vean ustedes el versículo 116. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Él pide que Dios lo sustente, que lo sustente evidentemente, pues no necesario que le dé de comer, ¿no? Puede ser que sí estén pasando por hambre, sobre todo porque estaba exiliado, parece como que está exiliado, en todo el Salmo parece que está perseguido, que lo están oprimiendo, que está siendo asediado. Pudiera ser que estuviera en gran necesidad, pero dice, el sustento al que él pide es espiritual. Susténtame según tu palabra, ¿no? Por eso dice, vemos que es un sustento espiritual el que está pidiendo, ¿no? Conforme a tu palabra y viviré. El sustento doctrinal, que conforme a tus promesas, que me den entendimiento, que me den ubicación del problema en el que yo estoy, que me den la salida, que me den consolación y viviré, dice. ¿A qué se refiere? A vida espiritual, a el desánimo en el cual se encuentra para no hundirse, entonces volver a resurgir en su corazón, salir del lodo cenagoso, de la desesperación, de las cargas y las dificultades por las que está pasando, y no hundirse y no resbalar y no enredarse, sino mantenerse en pie. Sosténme, Señor, conforme a tu palabra, y viviré, y no quede yo avergonzado de que he confiado en ti. Bueno, vemos entonces que el salmista también tiene en su propio corazón como el amor por la palabra de Dios. La otra razón por la cual lo menciona en 19 lugar, dice 19º lugar, son motivo de regocijo. Vean ustedes el versículo 117, sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Otra vez dice aquí la Escritura, sosténme, Señor. Él reconoce que por sus propias fuerzas no puede, es incapaz de sostenerse a sí mismo, necesita la obra del Señor en su propia vida, está al final de la cuerda, necesita ser guardado por el Señor, ser preservado espiritualmente, sostenido por el Señor, salir a flote, sostenido con la diestra de tu justicia, como dice el Señor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sustentaré, ¿no? Entonces dice, él pide, y seré salvo, y siempre me regocijaré en tus estatutos. Son un regocijo, entonces, las palabras de Dios, amadas, por causa de que
él encuentra la alegría de su corazón, como menciona varias veces. En 20º lugar, revelan el engaño. ¿Por qué son amadas estas palabras? Bueno, porque revelan el engaño, dice el versículo 118, hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Hollar significa pisotear, pisar, ponerlos como estrado de sus pies, como un poderoso rey o conquistador, los has puesto como estrado de tus pies. Es decir, hollaste a los que se desvían, cada cual que se apartó por su camino, ignorando las palabras de Dios, procurando establecer su propia justicia, siguiendo su propio camino religioso. Todos los que se desvían de tus estatutos, dice, los hollaste. Y eso es lo que dice la Escritura, ¿no? Que va a pasar. Pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Por qué? Porque se han desviado de tus mandamientos, procurando establecer su propia justicia, la exaltación del hombre, el humanismo, diríamos, la grandeza humana. Su pretendida astucia, dice, es falsedad. Porque su astucia es falsedad. Se glorían, se alaban a sí mismos, todo eso es falsedad. Arroja entonces el Señor luz sobre los motivos y las intenciones falsas de los hombres. Es por eso que vemos que la Escritura nos menciona aquí que revelan el engaño. Las palabras de Dios revelan intenciones, revelan pensamientos, revelan motivos. Nos hacen conocer la verdad de las cosas. Por eso ama la palabra de Dios. Y también vemos en 21º lugar, ¿por qué los ama? Bueno, porque son testimonios confiables. Dice el versículo 119, como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. Al darse cuenta de qué ocurre con las personas que han despreciado la palabra de Dios, al darse cuenta de lo que ocurre, que dice que son como escorias que caen de la plata. ¿Para qué sirve la escoria? No sirve para nada, ¿no? Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, porque el camino que se toma, desde luego, es un camino que no sirve para nada, vidas perdidas, vidas sin sentido. Por eso yo he amado tus testimonios. ¿Verdad? Como son testimonios confiables, como Dios ha dado testimonio, los impíos de la tierra han sido, pues, hollados, ¿no? Todo lo que cae de la plata, que es como una escoria y que no sirve para nada. Cuando tienes la plata refinada, libre de escorias, cuando tienes el oro refinado, ese es el valor más importante. Dice así el Señor, su palabra es más importante que todos los caminos de los impíos, dice. Por eso yo he amado tus testimonios, los muchos testimonios que ha dado. ¿Cuáles son? Bueno, primeramente, para nosotros es la resurrección de Cristo. La resurrección del Señor ha dado fe a todos con haberle levantado de los muertos. Un testimonio que tenemos irrefutable. El que cree en Dios tiene el testimonio en sí mismo, pero el que no cree a Dios le hace mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dios nos ha hablado por el Hijo. Y vemos también que en número 22, ¿por qué ama la palabra de Dios? Bueno, porque le infunden reverencia, ¿no? Y gratitud. Noten ustedes que dice también el versículo 120. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, de tus juicios tengo miedo. Entonces dice que está estremecido por temor de Dios. Su carne se ha estremecido. Se estremeció su carne, sobre todo al ver las vidas de los impíos, el destino de los impíos, por la observación de los terribles juicios de Dios en las vidas de ellos contra los hombres que se desvían, y por ver sobre todo su propia debilidad, porque una persona que conoce sus propias corrupciones, su propia maldad, entonces también se llena de pavor, como le pasó a Isaías, ¿no? Cuando Dios le manifestó su gloria magnífica, dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y viviendo entre gente que es inmunda de labios, han visto mis ojos al Rey. Se llenó de pánico Isaías, también Juan, cuando el Señor Jesucristo se le reveló y se le manifestó en su grandeza y en su gloria, y cuando él en Apocalipsis lo vio, como nos dice, me postré a mis pies, con miedo, con terror. Entonces se inspiran
gratitud, reverencia a las palabras de Dios, como también le pasó a las mujeres cuando fueron al sepulcro a ver al Señor, cuando vieron que resucitó y el ángel les dijo, no lo busquen porque ha resucitado, dice que se llenaron de terror y de gratitud y de alegría. Entonces son emociones encontradas por las cuales aquí nos menciona el salmista, por las que la palabra de Dios le producen, inspiran reverencia e inspiran gratitud. Por gratitud, Señor, gracias porque me llevaste a la salvación, gracias porque fui salvado por tu gracia, Señor, porque vemos que la Escritura menciona aquí estas dos emociones tan fuertes, ¿no? Por un lado se regocija más arriba y aquí se llena de pavor, ¿verdad? Entonces son emociones por las cuales inspira reverencia el Señor. Su palabra inspira reverencia, gran gozo y reverencia. Pasamos a la siguiente letra, la última letra que veremos en esta ocasión, la letra Ayin. ¿Por qué ama él la palabra de Dios? Bueno, porque propician imparcialidad. Vean ustedes el versículo 121, dice, juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Dice que ha hecho justicia y juicio. Es decir, que no ha sido inequitativo. No lo dice en jactancia, sino en defensa de sí mismo, sobre todo porque lo han acusado con calumnia de parcialidad. Han dicho que ha sido parcial, que ha procedido con insensatez. Pero dice, no, justicia y juicio he hecho. Ha tenido un comportamiento apropiado de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a la palabra de Dios. No se ha dejado guiar por opiniones generales. Se ha dejado guiar por la palabra de Dios, por el discernimiento que tiene de la palabra de Dios. Ha hecho justicia y juicio en contra de las calumnias que lo están tildando de inequitativo o de parcial. No me abandones a mis opresores. Pide que el Señor entonces no le abandone, que lo libere, que no lo entregue a la voluntad de los opresores, los que lo oprimen, los que lo acosan, lo persiguen y que están buscando cómo destruirle. Notamos entonces que la Escritura nos guía a tener una actitud imparcial, porque sí es probable que tengamos parcialidad. Es muy fácil que seamos parciales, pero la Escritura nos enseña que no seamos parciales, que seamos imparciales, que tomemos en cuenta la verdad de las cosas y que busquemos sobre todo la convicción del Señor y lo sigamos a Él. ¿Por qué ama la palabra de Dios? Bueno, en lugar número 24 es porque proveen garantía. Pero ustedes el versículo 122 dice, afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Pide, Señor, que le afiance. ¿Qué es afianzar? Bueno, afianzar es garantizar la seguridad de una persona. En otras palabras, se utiliza sal por fiador de tu siervo. Así como Judá se convirtió en el fiador de su hermano. Ya ven ustedes que cuando Judá, su padre no quería dejar ir a Benjamín. Judá entonces salió en intercesión, es que si no nos permites llevar a nuestro hermano, no nos van a vender comida, no vas a liberar a nuestro hermano que está en la cárcel. Mira, yo voy a salir por fiador de mi hermano, tú me lo reclamarás a mí, cualquier cosa que le pase. Y ya cuando estaban con Faraón, con el que ellos creían, más bien con el servidor de Faraón, que era en este caso el más grande, que era José, que es su hermano, que ellos no lo reconocían, y cuando dijo, no, ustedes son espías, ustedes entonces, a Benjamín se va a quedar, porque a Benjamín se le encontró el dinero, la copa de plata ¿verdad? Del gobernador de Egipto, que era José. No, todos ustedes se pueden ir, menos Benjamín, porque él tuvo, a él se le encontró culpable. Y sale en intercesión, Judá, te ruego por favor que no lo permitas, mira, yo salí por intercesor, mi padre dijo esto a nosotros, y le da una historia y una cosa bien impresionante, ¿no? Es conmovedora ese discurso que tiene Judá. Y es cuando entonces José se declara a sus hermanos, se pone a llorar, ¿verdad? Pero él sale por intercesión, tómame a mí, yo voy a salir por fiador, todo para que él sea librado. Es exactamente lo que aquí está pidiendo el salmista, ¿no? Que Dios sea su fiador. Y es lo que Cristo es para nosotros, ¿no? Por eso dice en Hebreos 9, 7, 22, Jesús es fiador
del nuevo pacto, de un mejor pacto, porque nos da seguridad y garantía de que nuestra deuda ha sido pagada legalmente ante la justicia de Dios. Así que por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que hemos hecho, podamos recibir las bendiciones de Dios. Porque hay un fiador, hay un garantizador que sale en nuestro lugar, ¿no? Uno que sea responsabilizado de nuestra deuda, es nuestra garantía de seguridad y sus palabras nos dan certeza. Por eso menciona que nosotros, hermanos, hemos muerto a la ley en el cuerpo de Cristo, mediante el cuerpo de Cristo, para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos, para que llevemos fruto para Dios. Porque cuando estábamos en la carne, es decir, sin Cristo, las pasiones pecaminosas inspiradas por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora hemos sido librados de aquella que nos tenía sujetos, por haber muerto aquella que nos tenía sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo de del Espíritu y no de la letra. Es mi fiador, entonces, su cuerpo ha sido mi garantía de que yo he muerto juntamente ante Dios, ante la justicia de Dios, y que mi deuda está totalmente pagada. Qué bonito, ¿no? Imagínate que vas a un lugar donde tienes una deuda impresionantemente grande. Su deuda está completamente pagada. Oiga, ¿pero cómo? Bueno, hay un fiador que ha pagado todo lo que usted debe. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Por eso, sale por fiador de tu siervo, Señor, y no permitas que los soberbios me oprimen. Entonces, las palabras de Dios dan garantía. Nos guían a ver esa garantía, lo que no veíamos anteriormente, ¿no? Y nos atormentábamos viendo nuestra propia indignidad. En lugar número 25, revelan la justicia de Dios. Vean ustedes el versículo 123. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Dice que desfalleció por la palabra de Dios, sus ojos, ¿no? Ya lo ha dicho en otros versículos. El versículo 82 dice, desfallecieron mis ojos por tu palabra. También lo vemos que sus ojos desfallecidos o tristes reflejan su anhelo por la liberación del Señor. Reflejan que Dios lo libere de su angustia, y además dice que están anhelantes, sus ojos desfallecidos están anhelantes por la palabra de tu justicia. Pues, ¿cuál es esa palabra? ¿Por qué está tan anhelante de las palabras? Porque él se pregunta cómo también. Como cualquier cristiano se pregunta, ¿cómo, Señor? ¿Cómo, si yo conozco y sé lo que soy? ¿Cómo puedo vivir para ti? ¿Cómo puedo tener una vida agradable para contigo? La Biblia entonces nos dice que es por fe y para fe. Así como Dios ha traído la justicia a través de Cristo, como dice Hebreos 5:13, todo es la palabra de justicia, nos ha hecho expertos por medio del discernimiento de su palabra a poder entender lo que es bueno y lo que es malo en cuanto a la doctrina. Podemos discernir lo que Dios enseña por causa de la palabra del Evangelio, que nos hace entender lo que es verdad y lo que es mentira. Podemos discernir con el Evangelio. Por eso nos revelan la justicia de Dios, dice la Biblia, revelan la justicia de Dios al mostrarnos en Cristo la satisfacción completa de nuestra deuda. El salmista no tenía toda esta revelación que nosotros ya tenemos, pero ahora nosotros la tenemos y nos regocijamos juntamente con él. En lugar número 26, responden interrogantes. ¿Por qué ama la palabra de Dios? Bueno, porque responden preguntas. Dice el versículo 124, haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Le pide a Dios que le haga conforme a la misericordia, es decir, conforme a la gracia, no por méritos propios, por favor inmerecido, por el perdón de misericordia, por la salvación de su alma, por el favor recibido, por las misericordias que Dios le ha extendido. Todo sin méritos personales. Nosotros hubiéramos entonces, como dice, nosotros no fuimos rescatados como si hubiéramos hecho obras, ¿verdad? Sino por su misericordia abundante, ilimitada. Trátame, Señor, conforme a tu misericordia y enséñame tus estatutos. Fíjense que esta palabra podremos decir que es la esencia del Salmo,
Varias veces Él pide en el versículo 12, en el versículo 26, en el versículo 33, en el versículo 64, en el versículo 68 y en este versículo que estamos viendo, enséñame tus estatutos. Es lo que se repite constantemente. Enséñame, Señor, porque no entiendo, no comprendo, no me queda claro. Bueno, así nos pasa muchas veces. Entonces, responden preguntas, las palabras de Dios, contestan objeciones, aclaran dudas. Por eso es tan importante para Él y por eso la ama, ¿no? Vemos también en lugar número 27, son 30, dan entendimiento. Dice el versículo 125, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. ¿Verdad? Que otra vez parecida a su petición de arriba, dame entendimiento, Señor, yo te sirvo, estoy identificado como servidor tuyo, instrúyeme por favor. Hay tantas cosas que necesito tu sabiduría, hay tantas cosas a las que me enfrento que no sé qué hacer, que necesito que tú me indiques el paso a dar, ilumina mi entendimiento para conocer tus testimonios. Entonces vemos que el Señor lo hace, ¿no? Hace una abundante exposición. A mí me encanta el libro de Romanos porque ahí se hace una abundante exposición de cómo servir a Dios, cómo agradar al Señor. Muéstrame qué requieres para un servicio aceptable a ti. Gálatas 2:19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, en vano murió Cristo. Entonces Cristo es para nosotros la seguridad y la total garantía de nuestras respuestas, sobre todo, ¿no? En las grandes dudas, cómo servir a Dios, cómo vivir para Él. En lugar número 28, desmienten las tradiciones de los hombres. Por eso ama la palabra de Dios, porque desmienten las tradiciones de los hombres. Dice el 126, versículo 126, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. ¿Qué quiere decir? Que los hombres han invalidado la palabra de Dios con sus tradiciones, han impuesto sus tradiciones, sus creencias y han anulado la palabra de Dios, le han dado más autoridad a tradiciones de los hombres. Es tiempo de actuar, Señor, porque han invalidado, como Cristo dijo, ustedes han invalidado la palabra de Dios con su tradición y muchas cosas hacen iguales que estas, invalidan la palabra de Dios. Es tiempo de actuar, por eso desmienten las tradiciones de los hombres. Los soberbios invalidan la palabra de Dios y hay una incredulidad garantizada en todos los ámbitos, en el ámbito intelectual, en el ámbito político, en el ámbito, diríamos, cultural. Todo hay una incredulidad. No Dios, no metas a Dios aquí, Dios fuera de aquí. Los soberbios, Señor, han invalidado tu ley. Es tiempo de actuar. Y la han invalidado con tradiciones, pero el cristiano entonces con la palabra de Dios ubica y la palabra de Dios desmiente todas esas tradiciones engañosas de los hombres. Finalmente vemos en el versículo, en el número 29, son fuente de suprema riqueza, ¿no? Porque dice que son más deseables que el oro puro. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Oye, ¿cuál es la mayor riqueza de este mundo? El oro refinadísimo, el oro purísimo, el que se le han quitado todas las escorias. El oro muy puro es el mayor valor de este mundo, para el cual todas las personas anhelan. El desprecio de los contradictores entonces hace que él ame la palabra de Dios más que el oro puro, porque es probable que diga eso. Por eso he amado tus mandamientos. Decimos, ¿por qué? No lo ligamos con, ¿por qué dice que ama? Pues lo que está más inmediato es por el desprecio de los incrédulos. Pero al mismo tiempo nos preguntamos, ¿por eso ama la palabra de Dios? No, pues por todo lo que hemos visto hasta ahorita, veintitantas razones por las cuales ama la palabra de Dios. La razón principal es, pues todas acumulativas, es una generalidad la que él está diciendo. Hay muchas razones por las cuales he amado tus mandamientos más que el oro y que el oro muy puro. Pues qué importante, ¿no? Vemos cómo
son palabras amadas desde principio a fin. Es como cuando, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando te escribían una carta? Pues yo imagino cuando un ser querido te escribe una carta que llega a tu casa, un correo, ¿no? Son palabras amadas, son palabras que quieres. Así las palabras de Dios para Él son de más grande valor que la meta más grande para este mundo. Y la comparación ya la he mencionado varias veces. En el versículo 14 dice que más que toda riqueza son sus palabras. En el versículo 72 dice que millares de oro y plata son mejores sus palabras, porque son una suprema fuente de riqueza. Finalmente, ¿por qué ama las palabras de Dios? Bueno, porque dice que son supremamente rectos. Dice el versículo 128, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Oye, qué evaluación tan importante. Todas las cosas, ¿sí? No hay nada injusto, no hay nada torcido, no hay nada torcido. Todo absolutamente es recto. Vean ustedes cómo se ataca la palabra de Dios de muchas maneras. Por eso dice, aborrecí todo camino de mentira. Hace la estimación suprema después de una gran conclusión de todas las cosas por las cuales la palabra de Dios es amada para Él. Dice, todos tus mandamientos son verdad, todos son rectos, alegran el corazón, es puro, alumbra los ojos. Por eso aborrecí todo camino de falsedad. Los hombres que se oponen a la voluntad de Dios, toda forma de adoración falsa, toda superstición, toda idolatría, toda doctrina falsa, cualquier enseñanza contraria a la verdad de la palabra de Dios, la aborrece. Obviamente que no es un intolerante, ¿no? No es una persona que, quítense de aquí, yo amaré. No es así, ¿no? Pero en su corazón, él tiene plenamente definidas sus convicciones en Cristo, ¿no? Sumamente pura es tu palabra. Entonces, 30 razones por las cuales él ama la palabra de Dios. Oye, pues, tienes muchas razones también tú y yo para amarla, ¿no? Para meditarla, para no dejarla de lado, para reflexionar en ella. Vamos a orar al Señor, ¿eh? Señor, te damos muchas gracias porque nos das esta enseñanza preciosa del salmista. Cuántas razones por las cuales él ama las palabras de Dios, Señor. Sería imposible profundizar en todas porque realmente en forma general nos hablan de por qué son tan importantes, íntegras, especiales, únicas, de gran prestigio. Señor, gracias por esta posesión valiosa que tenemos en tu palabra, que es nuestra heredad. Gracias, en el nombre de Cristo te alabamos. Amén, Señor. Muy bien, pues vamos a terminar cantando un hermoso canto que se llama Alcancé salvación. Fíjense que es un canto, el número 219 de nuestros corarios. Se llama Alcancé salvación. Y está raro, ¿no? Como el título dice, pareciera como que uno se esforzó muchísimo, ¿no? Y que alcancé salvación. Gracias, sí se pudo, ¿no? Así como dice la gente, ¿no? Sí se pudo. No, pero no, en verdad significa que la salvación me alcanzó a mí. Gracias a Dios, porque no mereciendo nada, porque no teniendo ningún mérito a mi favor, fui beneficiado por su misericordia y por su gracia. Entonces el corito número 219, si no me equivoco, ¿verdad? Creo que sí, es el 219, ¿verdad? 219 de nuestros corarios se llama Alcancé salvación. Para nosotros es el número 2.
Ya venga la prueba, obediente Satán. No mengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcancé salvación, alcancé Muy bien, que Dios les bendiga. Aquí terminamos nuestra reunión.